Buenas tardes nuevamente. Vamos a tener la segunda sesión en la cual tenemos dos expertos con nosotros, Rocío Calvo y Juan Rodríguez Uranga, que todos conocemos la experiencia que tienen tanto en adultos y niños, Juan, y en niños, una experta que a nivel nacional pues suena mucho, Rocío. Os cuento que tenemos unas preguntas súper interesantes que yo creo que van a ayudar a afianzar todo el conocimiento que hemos tenido en el anterior simposio. Para empezar, una de las preguntas que han enviado es para ambos. En los adultos con diagnóstico de encefalopatías connatales o parálisis cerebral, que por aquí ponen, ¿cuándo debemos de replantear el diagnóstico? Hay pacientes que incluso a veces están bien controlados, pero no tienen un diagnóstico. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, si hablas de adultos, me tomo la palabra. Gracias, Pablo, por la invitación y buenas tardes a Rocío y a ambos. Pues yo creo que hay que replantearse el diagnóstico siempre que no tengamos un diagnóstico, es decir, tenga la edad que tenga el paciente, ya sea un niño, sea un adulto, ¿no? Y ya te digo, aquí no hay edad, lo que tenemos que tener a los pacientes diagnosticados y por desgracia muchos de estos pacientes nos llegan pues después de muchos años con esa brecha de implementación, como comentaba el doctor Aledo en su charla, de diagnóstico y también de manejo, ¿no? Esa brecha tanto en el diagnóstico como en el manejo. Eh, por desgracia, insisto, llegan muchos pacientes sin diagnóstico, ¿no? Y hay pacientes pues en centros de mayores, en centros de pacientes con parálisis cerebral que no están diagnosticados. Entonces siempre tenemos que buscar ese diagnóstico que en muchos casos podemos hacerlo, no solo con la genética, hay que retomar la neuroimagen en muchos pacientes que se hace de pequeñito y ya no se les vuelven a hacer. Hay que hacerle electro a estos pacientes porque también nos puede orientar en el enfoque diagnóstico, por tanto, hay que reestudiarlos en muchos casos y verlos en la consulta, ¿no? Que durante años estos pacientes prácticamente iban los padres a renovar el tratamiento y poco más, ¿no? Y entonces, pues hoy sabemos con las nuevas alternativas que disponemos que hay opciones que pueden modificar incluso en pacientes evolucionados el curso de su enfermedad y mejorar su calidad de vida y la de sus familias, ¿no? También teniendo en cuenta siempre las comorbilidades que tienen estos pacientes, ¿no? Vemos los pacientes con síndrome de Lennox, fundamentalmente con problemas conductuales graves, con problemas de obesidad, con problemas que enturbian y que alteran mucho la vida diaria y que podemos ayudarlos. Y entonces creo que la llegada de estos nuevos fármacos y la sensibilización que estamos teniendo desde la población médica va a ser muy importante para que se pueda mejorar la calidad de vida de estos niños, entre comillas, y sus familias, ¿no? Sí, hombre, yo creo que replantear no solo hacer cada cierto tiempo quizá una revisión de la historia natural del paciente, ¿no? De sus antecedentes, volver a rehistoriar un poco, puede ayudar a enfocar hacia pruebas más completas. Tenéis que pensar que hay cosas que hace 20 años pues no estaban. Nosotros con el cribado neonatal, por ejemplo, se ha empezado en Andalucía en 2010, ha sido el primer año en el que se amplió el cribado natural, que era solo 2 enfermedades, hasta las actuales que son 25 o 30. Y si hoy coge a pacientes institucionalizados, seguro que si le hicieran a todo una gota seca, sobre todo pacientes con trastorno de conducta o encefalopatía no bien definida, algunos serían pacientes con metabolopatías que simplemente con un cambio de dieta podrían mejorar. Totalmente. Por eso la importancia de esta pregunta, ¿no? Que dicen que incluso pacientes que han tenido crisis y que ahora están controlados, si es necesario o suficiente, necesario hacer un estudio en profundidad o nos quedamos ahí, ¿no? Yo creo que para lo que dice Rocío, el consejo genético también es súper importante, ¿no? Porque esos pacientes pues han tenido una evolución y muchos de estos pacientes pues tienen ese comportamiento, pero yo creo que el consejo genético también aquí en esto es importante, ¿no? Sí. Además, no es una cosa que digamos nosotros, se ha comprobado, ¿eh? Se han hecho estudios en pacientes institucionalizados y se han encontrado, pues, por ejemplo, fenilcetonurias, cosas que no te podrías esperar en un paciente que ya tiene una larga evolución. Yo creo que nunca hay que darse por vencido. Lo que comentaban en la charla de la que hablamos hoy, de ser
de nuevo proactivos, ¿no? Y no reactivos, ¿no? Frente a los pacientes con epilepsia, creo que es un concepto que quizás en epilepsia ha llegado tarde, pero que es un concepto que hoy en día creo que tenemos muy claro toda la gente que hacemos epilepsia y que debemos implementarlo, sí. Hay otra pregunta aquí, se habla mucho de la evolución, la progresión de estas enfermedades, pero ¿hasta cuánto podemos cambiar el pronóstico de las encefalopatías epilépticas con un diagnóstico temprano y precoz? ¿Cuál es vuestra experiencia y cuál es vuestro consejo? Bueno, yo creo que sin duda se valoran las diferentes opciones que llevan a la encefalopatía, y está el síndrome en sí mismo, ya se ha comentado, está en la mala evolución de las crisis y el tiempo, el timing, ¿no? Entonces, todo es importante y lógicamente cuanto antes lo diagnostiquemos, y ya se han presentado ejemplos como el KCNQ2 o como diferentes patologías que tratándolo, incluso no haciendo medicina de precisión hacia la base molecular de la enfermedad, sino con determinados fármacos que por observación se han visto que funcionan, pues estamos cambiando el curso de la enfermedad, y eso está testado en controles evolutivos, en estudios de seguimiento, ¿no? Entonces, yo creo que está claro que cuanto antes tratemos a estos pacientes, incluso con fármacos que no actúan, como en la esclerosis tuberosa, con la vigabatrina, como se ha demostrado en el EpiStop, y en otros trabajos que van en la misma línea, pues nos dicen que tenemos que tratarlo rápido y que controlar los electros, controlar las crisis, va a cambiar el curso de la enfermedad con toda seguridad, a pesar de que la enfermedad, como el Dravet, ya se comentaba, puede tener un curso progresivo, ¿no? Hasta que ya tardíamente se estabiliza, ¿no? Entonces, todo va a influir, pero está claro que tratar la epilepsia es muy importante y contar con alternativas que realmente sean eficaces, con las que no contábamos, con tanta eficacia como las que se están presentando en los últimos tiempos, pues nos van a ayudar a cambiar el curso de la enfermedad. Y lo que nos abre la fenfluramina es una nueva opción para estos pacientes, donde los estudios nos han demostrado ir más allá en el control o en el control del SUDEP, ¿no? Como los pacientes con fenfluramina en estos ensayos pues fallecían un 2% con respecto al paciente no tratado con fenfluramina. Esto habrá que demostrarlo con series y seguimiento más amplio, pero son datos muy esperanzadores en cuanto al pronóstico de vida y calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Bueno, y que además, como bien comenta, estas nuevas opciones terapéuticas y también nuestra nueva actitud define la enfermedad como algo más amplio, ¿no? No nos quedamos solo en la crisis, en el control de las mismas, sino que tenemos cada vez más en consideración cómo los fármacos pueden influir en otros aspectos de la vida o cómo estas encefalopatías afectan en otros aspectos que estamos redefiniendo como importantes y en los que quizá tenemos que hacer hincapié en buscar métodos para valorarlos de manera exhaustiva, ¿no? Lo que comentábamos hace poco en la reunión nacional, ¿no? De los PROMs y de la evaluación integral del paciente, creo que es muy interesante y nos hace ver la epilepsia como algo mucho más integral, ¿no? Exactamente. Y aquí otra de las preguntas súper interesantes. Dice, ¿cuándo es más frecuente el SUDEP y hasta dónde es, tú lo acabas de decir sobre la fenfluramina, ¿no? ¿Hasta dónde es cierto que la fenfluramina juega un papel importante aquí y por qué? Bueno, yo creo que, como lo Bueno, pues comentaba, probablemente su eficacia, porque actúa de una forma. Está fallando la conexión con parece Juan. que sí. Rocío, Bueno, sabemos que la fenfluramina, por un lado, es muy eficiente en el control de crisis y se ha comprobado, al igual que otros fármacos, pero parece que también tiene cierta actuación a nivel de los centros de control vitales, ¿no? A nivel del tronco de encéfalo, que creo que quizás es lo que estaba comentando Juan. Y que si él está conectado ya, que lo siga comentando, ¿no? No sé, Juan, que te hemos Sí, cortado. Que te sí, lo he sí. cortado. No, sí, parece que el fármaco actúa a nivel de tronco, ¿no? Por ese mecanismo de acción que tiene a nivel serotoninérgico, y va a controlar un poco las apneas centrales, que son la causa más frecuente de SUDEP en estos niños. Sí, eso es muy, muy interesante porque realmente cuando vemos que algo controla algo tan importante como la mortalidad, ¿no? Nos deja
muy sorprendidos, sobre todo en este tipo de encefalopatía en las que el porcentaje de es más alto que el habitual, ¿no? Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen es, aquí también cerebro es tiempo en epilepsia. ¿Y por qué la fenfluramina creéis que solamente está enfocada a las encefalopatías? Porque se cree que el espectro puede ayudar a otros tipos de epilepsia, ¿no? Esto lo vemos también en otros fármacos. ¿Cuál es vuestra perspectiva para otras posibilidades? Bueno, como pasa con casi todos los fármacos cuando empiezan, ¿no? Normalmente van dirigidos a ciertas patologías concretas y luego, tanto por la investigación que se produce desde los propios laboratorios como por la experiencia personal de los médicos, y en eso los neuropediatras somos bastante lanzados, se empieza a probar en otro tipo de patologías para las que vemos que el mecanismo de acción puede ser útil y finalmente se amplía mucho el tipo de uso. Si pensamos que se está usando para Lennox, y Lennox en el fondo es algo muy global, porque el Lennox en sí es un conjunto de un montón de patologías diferentes, pues quizá al aplicarlo en ciertos Lennox de origen genético, canalopatía, o ciertos Lennox de origen estructural, pues podamos ver cómo puede ser eficaz también para otras lesiones estructurales, por ejemplo, o para patologías que tengan que ver con los mismos canales, aunque no sean pacientes con enfermedad de Lennox, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia o qué puedes opinar aquí, Juan? Porque yo creo que esa visión la tenemos muchos de los que nos dedicamos a la epilepsia, ¿no? Por la efectividad que tiene el fármaco, yo creo que ya se nos abre la expectativa. Obviamente está fuera de ficha técnica, pero es una pregunta que ha surgido y yo creo que cuál puede ser el futuro, que es interesante, ¿no? Ya lo decía Rocío, porque el Lennox es un abanico de posibilidades en que entran pues lesiones estructurales que también la vamos a ver en pacientes que no son Lennox y que tienen ese comportamiento, ¿no? De farmacoresistencia. Juan, ¿me Es, escuchas? lógicamente, ya lo comenté. Sí, ¿se oye? Sí, Ahora sí. sí. Sí, bueno, sabemos que la fenfluramina es un fármaco que, aunque se paró su comercialización de forma global, sí ha seguido utilizándose en los Países Bajos, sobre todo en Bélgica, ¿no? Y tenemos experiencia de años. Yo tengo experiencia particular de expertos que han seguido usando en determinados tipos de epilepsia, colegas, como uso compasivo y con buena eficacia. Ten en cuenta que lo que comentas es que el Lennox tiene una etiología muy variada, ¿no? Desde displasia, enfermedades metabólicas, genéticas, todas ellas pueden desarrollar un síndrome de Lennox, y si ha demostrado su eficacia ahí es porque es un fármaco que probablemente se pueda utilizar más allá de las enfermedades, ¿no? Es un fármaco Perfecto. que a nivel cognitivo, pues como se ha utilizado también en problemas atencionales y tal, y ha sido efectivo, es un plus, ¿no? En pacientes o en niños que tienen estos retrasos, estos trastornos del desarrollo tan complejos, con problemas de impulsividad, con problemas atencionales, pues probablemente eso también los vaya a ayudar. Y en los nenos, sobre todo, que son pacientes que tienen problemas de la conducta alimenticia, que hay mucha obesidad en estos pacientes, pues seguro que al reducir el peso pues nos va a solucionar más problemas, ¿no? Atencionales, impulsividad, obesidad. Entonces yo le tengo muchas esperanzas a este fármaco. También hemos tenido la oportunidad de participar en los ensayos y creo que tenemos que tener eso, la convicción de que contar con una nueva opción testada en este pool de pacientes y sobre todo en Lennox nos orienta que va a ser un fármaco con posibilidad de utilizarlo en el futuro si finalmente se desarrollan ensayos clínicos en epilepsia focal refractaria, que es muy probable, ¿no? Aquí hay otra pregunta relacionada con esto. Dice, ¿qué consideramos éxito terapéutico? Ya que muchas veces lo enfocamos al control de las crisis. Hemos visto que no es así, ¿no? Que además de eso, el aspecto conductual que está hablando Juan, y ¿qué nos podéis decir? Rocío, tú desde tu experiencia de los niños, Pues para ¿tú mí qué el éxito. consideras el éxito terapéutico en Bueno, estos? vosotros sabéis que los pediatras siempre queremos tener cero crisis, eso es como nuestro objetivo casi siempre, pero realmente
lo que evidencia cuando está tratando con pacientes, sobre todo los crónicos complejos, ¿no? Esta epilepsia más compleja y refractaria, es que el éxito es el momento en el que todos estemos contentos, me refiero. Tú estés contento dentro de que estás haciendo la mejor opción para el paciente, pero también el paciente y su familia estén contentos. O sea, para el paciente que tenga una dosificación cómoda, que no tenga efectos adversos que le supongan un problema, pues problemas gastrointestinales, por ejemplo, engordar, ¿no? Para muchas adolescentes, problemas de conducta, trastornos del sueño, y para la familia, pues también que tener a su paciente enfermo, a su familiar, en la mejor situación posible. Por tanto, por lo que hablamos muchas veces, hay que tener un equilibrio, hay que hacer un acuerdo terapéutico con la familia y con el paciente, y el éxito es que todos estemos lo más cerca posible del lugar al que queremos llegar, ¿no? Sí, es cierto que en estos estudios se ha valorado mucho la casi libertad de crisis, ¿no? En cuanto se ha ido más allá de la tasa de respondedores, porque se consiguen pacientes que consiguen hasta un 90% de mejoría de crisis considerable, ¿no? Es decir, que eso en una patología como la que estamos hablando, Lennox-Hydrabet, pues es un éxito rotundo. Es decir, que siempre hemos hablado en los nuevos fármacos de tasas de respondedores que hablamos del 50%. Aquí empezamos a hablar del 90% en esta patología, y eso hay que mojarse por parte de la industria y del laboratorio en analizar esos datos. Entonces, también vemos que lo más importante aquí, dentro de los ítems que se evalúan, más que la tasa de respondedores, que ya son muy positivos, es la impresión, donde se cuenta con... Y acá, en otros fármacos, en otros ensayos clínicos, se le da un gran valor porque los resultados... Se ha ido. Rocío, en la parte de lo que habla Ángel aquí es la connotación biopsicosocial, ¿no? Muchas veces los médicos nos enfocamos más en lo bio, ¿no? Pero la parte psicosocial, tanto de la familia como del paciente, es súper importante. Entonces, en este aspecto, ¿cómo nosotros podemos medir un poco esa parte psicosocial? Sí, lo que hemos dicho, el desarrollar alguna herramienta para poder medir de manera objetiva por diferentes observadores ese rendimiento social, la carga de las familias, ¿no? Que se ha visto que actualmente es un factor muy importante para la mejora de la calidad de vida de los pacientes, y otros de estos aspectos pues forman parte de la enfermedad como entidad global, y del paciente como individuo, ¿no? No, el paciente no es solo el número de crisis. Está claro que reducir el número de crisis es muy importante, pero poder valorar esos otros aspectos también lo es. Yo creo que el trabajo que se está haciendo, tanto desde los laboratorios, pero también desde las asociaciones, para mejorar el conocimiento de la epilepsia como enfermedad, ¿no? como enfermedad crónica, y el desarrollo pues, de actividades como escuelas de padres o contacto con las asociaciones y todo eso, pues nos va a permitir mejorar esos otros aspectos que quizá en cierto momento se dejaron un poco abandonados, y con el que también está claro que los laboratorios están participando, porque que tengan en cuenta pues cosas como el coeficiente, bueno, el rendimiento intelectual de los pacientes, la mejora del sueño, la mejora de la situación social o conductual, pues nos hace darnos cuenta de que ellos también están preocupados por estos aspectos, igual que nosotros, ¿no? Correcto. Aquí hay una pregunta súper interesante. ¿Cuáles son las recomendaciones que vosotros hacéis en cuanto a la dosificación de la fenfluramina en estos pacientes? Y aquí se complementa con un aspecto que llama la atención. Dice, ¿por qué se solicita la ecocardiografía? Esto impone a los padres y muchas veces hace que se piense en el iniciar el tratamiento en estos pacientes. La verdad que llama la atención, y además el hecho de solicitar la ecocardiografía es verdad que retrasa el diagnóstico, perdón, el inicio del tratamiento, y es verdad que los padres se lo piensan mucho. Dice, ¿por qué van a pedir esta prueba? Porque, entonces, ¿cuál es tu experiencia, Rocío? Bueno, es verdad que mi experiencia evidentemente es
más corta que la de Juan, pero bueno, yo creo, la experiencia que tengo yo en general con la familia es que todo lo que se les explica bien y lo pueden entender, se acepta de manera mucho más confortable. Es decir, tú le explicas que este tratamiento de dónde procede, le explicas un poco por qué hay que tener este tipo de precauciones y que forma parte simplemente de un protocolo en el que lo que se intenta es evitar sorpresas. Y cuando se consigue evitar sorpresas y los posibles efectos adversos son predecibles y modulables, ¿no? Pues yo creo que eso nos permite manejarnos mucho mejor. Y si hay que hacer una ecocardiografía previa al principio, ¿no? En estas etapas iniciales de uso de estos fármacos, pues yo creo que la familia lo puede entender perfectamente, por lo menos en los casos en los que nosotros se lo hemos advertido, le ha parecido bien. Seguro que Juan tiene más experiencia que yo en esto y puede aportar mucho más. Sí, no creo. Los ensayos clínicos, y ya últimamente también lo hicimos con Pasebonil y con otros fármacos, no genera gran problema, ¿no? Sobre todo si el cardiólogo pues responde y hay un servicio que esté un poco engranado para que no la ecocardio no se demore mucho, que normalmente los colegas pues son receptivos y no hay problema. Es decir, que no, yo no creo que eso sea un gran problema y no hemos visto grandes alteraciones o importantes alteraciones. Y es cierto que tampoco llevamos muchos pacientes, pero no creo que eso vaya a ser un gran problema de este fármaco. Es lo que hablamos, lo mismo que el peso, ¿no? Lo mismo que el peso, si tú Sí. les adviertes de que, bueno, que pueden estar un poco más inapetentes, se lo explica y hace una curva de peso y los tienen más o menos controlados, el paciente no le va a ver un problema en eso, y mucho más como dice Juan, cuando algunos de estos pacientes en concreto suelen tener sobrepeso. Eso lo agradece, ¿no? Mucho, incluso Mm. en pacientes con obesidad. En cuanto a la dosificación, ¿cuál es vuestra experiencia? Porque yo aquí veo también que hay mucho temor, ¿no? En vez de hacerlo como se dice en la ficha técnica, muchas veces se va con más lentitud. ¿Cuál es vuestra experiencia con esto? Yo realmente sigo las recomendaciones de la ficha técnica, ¿no? Es decir, el 0,3 hasta el 0,7 y no pasando de lo recomendado en gramos finales, depende del peso, pero mi experiencia hasta ahora es positiva en cuanto a tolerabilidad. No he visto grandes problemas. Sí, la somnolencia puede aparecer, pero lo manejas ajustando la medicación concomitante a veces y a lo mejor sí que vamos un poco más lento, es decir, que no pasamos empezamos con 0,2 normalmente y vamos subiendo hasta los 0,6, 0,7, ¿no? Pero puede ser cada 2 semanas en lugar de hacerlo semanalmente al principio cuando tienes menos experiencia, pero que ya te digo que no suele dar problemas incluso con lo recomendado en ficha técnica. Sí. Nosotros lo hemos subido cada 2 semanas, 0,2, 0,4. Eso es. Y en algunos, la verdad es que con 0,4 hemos tenido muy buen resultado y estamos ahí, pero como te digo, mi historia de seguimiento es bastante más corta y no llevo con los pacientes tanto tiempo. Lo que sí nos hemos dado cuenta que con lo que no se puede correr es con la retirada quizás de los otros fármacos. En concreto, en algún paciente que hemos intentado retirar de Depakine rápido, hemos tenido que volver a dar un poquito marcha atrás, o sea que también hay que esperar un poco a la estabilización, ¿no? Y ser prudente. ¿Vuestra experiencia es que en algunos de los casos se llega a retirar otros fármacos, pero ¿qué pasa con el Depakine? ¿Y qué pasa con el Depakine, por ejemplo, en situaciones de las chicas en edad fértil, aunque son muchos de ellos con encefalopatías y que están muy al cuidado de los padres y tal, pero yo siempre digo, ¿no? Eso es algo que lo tenemos que dejar escrito y hay esa alerta, ese warning que está por ahí y tenemos que respetar. ¿Cuál es vuestra experiencia sobre eso? Yo pienso que todavía es pronto para quitar los Depakines, como bien dice Rocío, es decir, que tendremos que ser cautos y esperar el tiempo prudencial para ver cómo van los enfermos. Sí es cierto que algún paciente ha ido tan bien que hemos conseguido reducirlo drásticamente, ¿saben? Pero hasta el punto de retirarlo no, hasta el punto de retirarlo no. Sí es cierto que las combinaciones, pues normalmente que usamos en Dravet, por ejemplo, con valproato, clobazam, esteripentol, topiramato, pues eso se ha simplificado mucho, ¿sabes? En los pacientes que llevan más de un año.
Es decir, en ese sentido sí, se ha simplificado muchísimo el tratamiento, sobre todo pues los etiripentol que conductualmente pues tienen algo y cognitivamente a lo mejor se lo notan con la asociación, pues se ha permitido reducir en algunos casos y reducir las benzos. Yo creo que hasta ahora no hemos quitado, por lo menos en nuestra experiencia, los valproatos y prácticamente casi ninguno de ellos, pero sí es cierto que nos ha servido para reducir mucho la comedicación. Hombre, nosotros la opción de no tener que usar, por ejemplo, topiramato es muy interesante porque en etapas del desarrollo, el lenguaje y todo eso, la verdad es que le tenemos, no nos gusta, no nos gusta empezarlo. Entonces, el tener ahora una opción tan favorable en perspectiva y poder permitir no llegar a usar esa siguiente línea que incluye otros fármacos que quizá con un perfil más incómodo, muy interesantes. Si tuviésemos que dar un tips para llevar a casa, ¿cuál sería en relación a este nuevo tratamiento que tenemos para quienes nos dedicamos, ¿no?, a la epilepsia? Uno solo. Yo pienso que, bueno, yo creo que la eficacia y calidad de vida, ¿no? En la misma frase, es decir, que la eficacia está demostrada porque los resultados son muy buenos, sobre todo en el síndrome de Dravet, por encima de Lennox, que también son buenos y de ahí su indicación, pero en Dravet los resultados son muy claros y después la calidad de vida. Como decía, yo creo que los datos en cuanto a impresión de cambio global de la familia son muy significativos y eso en estas patologías, con esta mortalidad, como estamos comentando, y con esta morbilidad, contar con esta opción es para aplaudir a los que lo han desarrollado, ¿no? Porque son fármacos que su desarrollo, pues bien sabemos que es costoso, que hay pocos pacientes, que la selección es complicada y que los costes lógicamente son claros, que esto es lo que nos puede limitar de alguna forma. Esperemos que la administración esté abierta a estos pacientes, ¿no? El problema que tenemos es lo de siempre, ¿no? Lo que ya ha pasado con otras opciones, que tenemos muchos pacientes ahí con ese diagnóstico de Lennox que lo tenemos que encuadrar más dentro del concepto de encefalopatía del desarrollo y que habrá que traducir esto de alguna forma a la administración para que sepan que se van a beneficiar no solo los pacientes que podemos enclavar en el síndrome puro, sino que hay muchos pacientes que con etiologías similares que no llegan por las razones de la etiología o de la evolución o del control de fármacos que hayan tenido o de haberlos tratado más o menos tempranamente y no acaban desarrollando el síndrome completo, y eso no quiere decir que no se vayan a beneficiar del fármaco. Por tanto, tenemos que seguir de alguna forma puliendo de cara a la administración y a la indicación y a la farmacia, convenciendo de hablar más de un concepto más genérico o más general como encefalopatía del desarrollo que síndrome de Lennox. El síndrome de Dravet es diferente porque es un cuadro más específico, pero ahí tendremos que, no sé qué Rocío, que lo vive esto más frecuente que nosotros a nivel de la administración, si tiene muchos problemas, ¿no?, en la indicación y que se lo autoricen. Nosotros ponemos evolución a Lennox, posible evolución a Lennox en muchos diagnósticos y con eso nos manejamos, aunque sepamos que estamos rompiendo la definición, ¿no? Pero bueno, es por el acceso a los fármacos y es así. Con estos nuevos fármacos hemos tenido que recurrir a veces a ese tipo de trucos. Estrategias, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, para poder administrarlo por lo que dice Juan, que es que de pronto hemos convertido el Lennox como concepto en toda la encefalopatía, ¿no? Porque nos gustaría poder usar este tipo de terapia para todos los pacientes con encefalopatías progresivas. Yo, todo niño que empieza con crisis con menos de 3 años, lo que me gustaría es que no llegara a los 20 y no tuvierais que encontrarlo en una situación como se encuentran muchos pacientes ahora adultos. O sea, a mí mi expectativa es que estas nuevas opciones nos permitan crear un nuevo tipo de paciente epiléptico crónico con mucho mejor perfil de conducta y de rendimiento intelectual y con una vida mucho mejor, más autonomía y más integración en la sociedad. Y es para lo que trabajamos desde que son pequeños, ¿no? Para poder dejaroslo a vosotros en una mejor condición. Y por eso creo que tenemos que ser valientes y tenemos que usar los nuevos recursos que tenemos a mano. Y si no sabemos usarlos porque no los conocemos, pues intentar conocerlos mejor.
Totalmente. Yo creo que es nuestra responsabilidad seguir profundizando, formándonos y seguir conociendo muchas áreas que muchas veces no damos ese paso. Yo creo que por esa inseguridad, y cuando nos formamos, pues damos ese paso, ¿no? Para terminar, una de las preguntas que está relacionada con tiempo de cerebro en cuanto a los estatus epilépticos, ¿cuál es vuestra experiencia? Principalmente aquí, Juan, en cuanto al uso de no benzodiazepina solamente al inicio, sino cuando ya vemos que la benzodiazepina no la tenemos, muchas veces nos retrasamos en utilizar otros fármacos, ¿no? Como el Vibriad. ¿Por qué? Porque hay otros fármacos que todavía siguen pesando con todos los efectos secundarios que se necesita de estos fármacos, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que estamos cambiando un poco los conceptos en el tratamiento de las crisis urgentes con todo el desarrollo del código crisis y creo que no, nos vamos a adelantar a los 5 minutos que nos dice Trinca y la clasificación de la ILAE de estatus, y vamos a empezar realmente ya a definir unos tiempos más claros a la hora de empezar a tratar las crisis, porque es que nos lo exige la sociedad, nos lo exigen los pacientes, nos lo exigen los colegios, los profesores. Es decir, estos pacientes hay que tratarlos pronto, porque sabemos que las crisis duran poco y cuando duran más de 2 minutos ya el cerebro se le están produciendo cambios, que hay que demostrarlo, que sabemos que los cambios se producen a partir de X, pero que realmente en pacientes que hacen racismo, en pacientes que hacen estatus, tenemos que adelantarnos a eso, ¿no? Y ahí, Y contar con fármacos, incluso ya en el código crisis se incluye el poder usar fármacos antes de los 5 minutos con SV2A, con bloqueantes de los canales de sodio tipo la cosamida, como se incluye en el consenso de la SEN. Es decir, que ya tenemos claro que no vamos a esperar, no vamos a esperar y no debemos hacerlo, porque sabemos la repercusión que tiene el estatus y el daño que vamos a producir en el cerebro. Entonces, igual en el adulto que en el niño, es decir, que no tenemos ninguna duda de eso, pero hace falta plasmarlo en nuestras guías, plasmarlo en nuestra práctica clínica de una forma más clara, que ya parece que eso se va abriendo. El desarrollo de nuevas benzodiazepinas, como en el caso de este simposium, que se están desarrollando nuevos fármacos, pues con mejores vías de administración también va a ser importante para darle mejor calidad de asistencia a estos pacientes en su domicilio. Es decir, que en ese sentido tenemos que tener claro que las crisis duran poco, que cuando ya duran más de 2 minutos estos pacientes hay que tratarlos y no esperar a que lleguen a los 5 minutos y ya hablemos de estatus. exactamente. ¿Cuál es vuestra experiencia, Rocío? Bueno, yo precisamente de lo que ha dicho él de la intervención en domicilio o extrahospitalaria es que creo que es fundamental. Es decir, por un lado, estar nosotros preparados en el hospital para que cuando llegue un paciente que casi nunca va a llegar con menos de 5 minutos de crisis, pues saber actuar de manera muy proactiva cuando lleguen al hospital, saber estas opciones terapéuticas que tenemos nuevas y implementarlas rápidamente una vez que llegan. Y fuera del hospital está claro que el uso de nuevas vías de administración es útil, pero que además que la cultura de la atención a la crisis epiléptica todavía no está muy interiorizada. Yo los últimos, lo comenté en la SADE, los últimos 5 o 6 estatus que han llegado al hospital eran pacientes que llevaban 15 minutos y nadie les había puesto nada, ¿sabes? O sea, que era tan duro como llegar sin ningún tipo de medicación, ¿no? Y esa crisis luego se prolongan mucho más y el niño tarda más en recuperarse y tiene más tendencia a tener crisis más prolongadas a la siguiente. Y además la situación en la que se encuentra la familia, el miedo atroz que tienen a eso. Entonces, yo creo que hay que fomentar mucho más el conocimiento de la actuación frente a una crisis en colegios, en áreas deportivas, incluso por el transporte hospitalario. Y Ahí por qué está. no, que en el transporte tengan alguno de estos segundos fármacos de opción rápida para empezar a ponerlos. Es decir, Sí. deberían entrar los pacientes por lo menos con el segundo tratamiento puesto ya, no benzos y benzos y benzos, ¿no? Yo creo que esa es una de las labores también que como médicos y como sociedad tenemos que llegar a la población con educación en la familia, en los colegios, en los medios de transporte, para empezar a tratar esta enfermedad desde su inicio. Las estadísticas están ahí, todo el material científico que tenemos dicen que el retraso de
iniciar el tratamiento conlleva mortalidad, alta mortalidad y alta morbilidad en el momento del ingreso y a los 3 meses. O sea, que ahí tenemos que trabajar y ese es el mensaje. Y tenemos herramientas con fármacos potentes con menos efectos secundarios que yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, para terminar, la SADE os agradece muchísimo, Juan, Rocío y a UCB por apoyar, difundir este tipo de sesiones que enriquecen mucho más la formación a quienes nos dedicamos a este tema apasionante como la epilepsia. Pues os invitamos a seguirnos para la próxima reunión, que tenemos 2 más, una tercera y una cuarta que estaremos hablando sobre los nuevos fármacos. Pues nada, hasta Buenas la tardes. próxima. Muchas Buenas gracias. tardes. Muchas gracias, Pablo. Un saludo a todos.